Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Hoy es 8 de octubre de 2023. Damos gracias al Señor que cada que hacemos una cuenta de nuestros días, podemos expresar con gratitud lo que el Señor ha hecho por nosotros. Qué bendición tan grande poder estar aquí a esta altura ya de este año 2023, dándole gracias a Dios que nos da este privilegio de poder encontrarnos cada domingo a esta hora de la mañana con el propósito de tener un mensaje de la palabra del Señor para compartir, para que usted y también nosotros desde acá podamos deleitarnos en la preciosa palabra de Dios, podamos edificarnos a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y como decía, ese es nuestro propósito y nuestra oración es que usted allá desde el otro lado pueda aprovechar de estas bendiciones que el Señor nos otorga a través de su palabra, usando estas herramientas tecnológicas a través de las cuales llegamos hasta usted cada domingo y que también sabemos que por la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través del siervo del Señor que Él dispone cada domingo para presentar su palabra, podemos juntos edificarnos, tener provecho espiritual, tener este alimento de la palabra de Dios que podemos disfrutar y nosotros podemos compartir con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, insisto, que nos permite hacerlo de esta manera. Y damos gracias a ustedes quienes nos acompañan cada domingo y si no es el domingo, en cualquier otro momento en el que ven este video que queda allí guardado en YouTube. Damos gracias a Dios porque podemos sentir que la palabra de Dios está corriendo y está siendo de mucho provecho, de mucho beneficio espiritual para muchas personas. Queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad. Estamos estudiando el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Este próximo martes tenemos el tercer estudio de esta serie, un primer capítulo que fue de introducción, después el capítulo número 1, y este próximo martes tendremos el capítulo número 2. Si usted está viendo este video en otro momento, estoy hablando de octubre de 2023. Próximo martes será 9 de octubre, si estoy bien en las cuentas, y para este 9 de octubre de 2023 tenemos el estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Queremos invitarle a nuestros estudios a través de la plataforma Zoom, todos los martes a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere ver la serie de estudios que tenemos guardados en nuestro canal de YouTube, nos encuentra en YouTube como Centro Bíblico Bucaramanga y hay unas listas de reproducción que usted puede ejecutar y puede repasar estos estudios. Los de el libro de los Salmos que terminamos recientemente están allí guardados. Le invitamos, le animamos a que disfrute de ese contenido para su edificación. Y estos de Mateo están también en proceso de ser subidos a la plataforma para que usted también pueda repasar estos estudios. Así que le invitamos a nuestro estudio bíblico de los martes a través de la plataforma Zoom, 6:30 de la tarde. Los días miércoles tenemos un espacio que está dedicado a las damas, preciosos tiempos que tienen nuestras hermanas eh, a las 7 de la noche, los días miércoles, edificación espiritual, compañerismo, comunión las unas con las otras, se apoyan en oración, bueno, precioso tiempo que usted también puede disfrutar de ese grupo de hermanas que se reúnen, puede formar parte, puede deleitarse de la comunión y también de lo que se comparte de la preciosa palabra del Señor. Los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom y también le invitamos 6:30 a que se una a nosotros. Eh, Tenemos este tiempo en el que
presentamos nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias, nuestras peticiones, para que juntos oremos por ellas. Te invitamos muy especialmente. También, pues en este tiempo, todos los domingos a esta hora de la mañana, a las 8 de la mañana, hacemos esta transmisión por YouTube. Y le invitamos no solamente a que usted se una, sino que también comparta el link de esta reunión, comparta el link de nuestro canal Centro Bíblico Bucaramanga para que otras personas puedan encontrarse con nosotros y sobre todo buscar del Señor a través de su palabra. Este espacio queda grabado ahí en YouTube y usted puede, buscando debajo del video el botón para compartir, puede compartir el enlace del video con algún amigo, con algún familiar, y de seguro será de mucha bendición, de mucha edificación espiritual para las personas con las que usted lo comparta. Así que le animamos también a que haga esto, comparta este video, para que no solamente usted, sino otros puedan aprovechar del alimento que el Señor tiene para dar a través de este espacio cada domingo. Y también en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga, a las 10 de la mañana tenemos una reunión familiar que es para todos, niños y grandes. Hay actividades especiales para niños, por edades, cánticos especiales, manualidades, clases en lenguaje para niños, tiempo precioso en el cual los niños no aprenden de religión, aprenden de amar a Dios sobre todas las cosas. Les invitamos a las 10 de la mañana en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el Centro Bíblico, iniciando esta actividad, repito, a las 10 de la mañana. En la meseta de Bucaramanga, el Centro Bíblico está en la carrera 17, número 58191, eso es el barrio Ricaurte. También a la misma hora, 10 de la mañana, una actividad especial para toda la familia. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, igualmente a las 10 de la mañana inicia esta actividad. Les invitamos a todos a reunirse con nosotros, a disfrutar de la comunión unos con otros, del compañerismo y de estos buenos tiempos que tenemos, donde el centro de nuestra reunión es el Señor Jesucristo. Compartimos de la preciosa palabra de Dios. Les invitamos a todos. Bien, ahora voy a compartir unos cánticos que esperamos también sean de bendición para su vida. Y después de esto seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En mi hogar se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos ahora su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Roca
de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Bueno, muy bien. Gracias al Señor porque también nos permite deleitarnos con estos cánticos y ahora estamos listos para dar comienzo a nuestro espacio en el que compartimos la preciosa palabra del Señor. Lo que hacemos en este tiempo, en este momento, es invitarle a que aparte este tiempo para escuchar la voz de Dios. Evite todo tipo de distracción, que se concentre en lo que el Señor tiene para decir. Obviamente entendemos que hay algunos casos de quienes están viendo esta transmisión desde su trabajo y tienen que seguir laborando, pero están aprovechando su tiempo para ir escuchando de la palabra de Dios, o quizás van conduciendo un vehículo y llevan sus audífonos, o están, si es un carro, escuchando en el sonido del carro. Obviamente no podemos decirle que evite pensar en otra cosa, pero si usted tiene la oportunidad de destinar este tiempo, de apartar este espacio para escuchar al Señor, es importante que lo haga, porque el Señor tiene bendición para su vida a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Pero usted tiene que estar atento a lo que el Señor tiene para decirle. Así que vamos a este tiempo en el cual compartimos un mensaje de la palabra del Señor. Bueno, muy bien. Hemos estado compartiendo casi a lo largo de todo este año varios episodios relacionados con la fe. Hemos visto personajes de fe. Y entiendo que muchos quizás puedan estar pensando que esto es doctrina muy básica, que quizás les guste unos platos más elaborados, más sustanciosos, pero yo siento que estamos necesitando esta doctrina básica. Estamos necesitando de esta esencia porque hoy día hay mucha religiosidad y hay muchos que están enredados en cosas que no tienen que ver con la fe, creyendo que están viviendo una vida de fe. Y por eso he sentido del Señor compartir y extenderme a través de varios tópicos que hemos visto relacionados con la fe, con el propósito de que juntos podamos afianzarnos en la práctica de la fe. Y entonces, pensando en todo eso, hacía el análisis, decía, bueno, ya hemos considerado varios personajes de fe y hemos hablado de muchas cosas relacionadas con la fe. Siento que nunca hablaremos suficiente porque la fe es la base de la vida de un creyente. Dice en Romanos capítulo 1, un texto que es quizás central en todo el movimiento de fe desde la Reforma, y es que el justo por la fe vivirá. Y es la fe, ese soporte que nos permite vivir una vida cristiana. Entonces decía que pensando en todo eso, decía, bueno, ¿cómo puedo yo mismo aprender lo que es la práctica de la fe?
Porque muchos de nosotros hemos caído en ese, no sé, engaño quizás, de creer que la fe es asistir a una iglesia, leer una hojita de un libro devocional, comprar artículos con dibujos y cosas de fe, colgar cuadros con textos bíblicos. Todo eso es muy bueno. Y si usted lo hace, me alegra mucho, porque esa es una forma en la cual nosotros contamos de nuestra fe. Pero la práctica de la fe es otra cosa. Y hoy quiero hablar, doctrina básica, igual, pero acerca de la práctica de la fe. Y cuando hablo de la práctica de la fe, quiero referirme a poner en práctica la fe. Hemos escuchado de hombres y mujeres que han vivido una vida de fe, pero la idea es que usted y yo entendamos cómo vivir una vida práctica de fe. Quizás hay muchas otras maneras y quizás de esto usted pueda, en un estudio personal, extenderse y encontrar otras cosas que el Señor le muestra. Pero quiero o quisiera sentar unas bases de ese ejercicio práctico de la fe. Y antes de continuar, quiero invitarle a que tengamos un momento delante del Señor, oremos y nos dispongamos en sus manos para que sea Él quien habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Dios y Padre, gracias por tu amor inmenso. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por la obra que Él hizo allá en la cruz por cada uno de nosotros, a través de la cual nos ha acercado a ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú proveíste al Señor Jesucristo como el Cordero que podía quitar el pecado del mundo. Señor, gracias porque es a través de la fe que podemos ver todas las maravillas que tú nos has dado, de las que nos has participado a través del Señor Jesucristo. Te alabamos, oh Dios, te glorificamos y nos encomendamos en tus manos en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Hemos visto a lo largo de este tiempo varios textos bíblicos que vamos a repasar hoy. Como decía al comienzo, es doctrina básica, pero es esencial empezar diciendo que esa práctica de la fe inicia con algo apenas obvio. La fe en la práctica es creer. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchas personas que viven una vida de fe, pero sin creer. Y es por eso que entran en el campo de la religiosidad. Asisten a un servicio religioso, tienen comportamientos religiosos, pero cuando alguien cuestiona de alguna manera algún comportamiento, alguna conducta, es probable que ni sepan qué responder, porque no hay una fe genuina, no hay un creer verdadero. Tenemos que estar afianzados en nuestra fe, como dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si yo canto y digo Dios es todopoderoso, debo creer que realmente Él es todopoderoso. Si yo canto
al Señor, eres mi protector, debo creer de verdad que Él es mi protector. Y lo digo por experiencia propia, esto no es un camino sencillo. Pareciera sencillo, decirlo es sencillo, pero dejar todo en las manos del Señor, decir Él tiene el control, pero realmente darle el control a Él, no es tarea fácil. Cuando la palabra nos insta a que cuando nos acerquemos a Dios, creamos en la existencia de Dios, creamos que Él es galardonador de los que le buscan, es porque en realidad es una necesidad. Y entonces quiero preguntarle en este momento, ¿en qué cree usted? ¿Cuál es su concepto de Dios? ¿El que busca cuando tiene una necesidad? ¿Cree usted realmente en Dios? Si de pronto usted no ha tomado la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, no es un creyente, no es un hijo de Dios. El primer punto para disfrutar de todos los beneficios que Dios da en fe es creer. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que en Él cree es salvo. No vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y dice la Escritura, el que no cree ya es condenado. Empezando por ahí. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? Es triste pensar en que por no atender al llamado del Señor, usted pueda pasar la eternidad lejos de Dios, en un lugar de condenación. Porque como la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿vive usted una vida piadosa creyendo que es una vida de fe? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer es realmente desde lo profundo de nuestro corazón, con los ojos de la fe, ver a Dios en cada momento de nuestra vida. Darle a Él la atribución que a Él le corresponde, como Señor de todo lo que hay, como Señor de su vida y la mía. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primer paso en esa práctica de la fe es creer. Tristemente estamos sumergidos hoy en día en un modernismo en el que encontrar falta de fe es algo totalmente común. Qué tristeza, qué tristeza. Porque como ya lo he dicho en episodios anteriores, para no creer se necesita creer en otra cosa. Para no creer en Dios
Se necesita creer en la ciencia. Entonces alguien dirá, no, es que todo lo de la ciencia es comprobable. ¿De verdad? Para no creer en Dios, es necesario creer en personas, en experimentos. Hay gente que nos habla de miles de millones de años atrás, con una propiedad como si fuera ayer. Muchas veces uno no puede probar cosas que sucedieron hace 20, 30 años, pero hay algunos que quieren hacernos comprobaciones de cosas que pasaron hace no sé cuántos millones de años. Y es respetable que lo crean, pero para ellos creer en eso, necesitan depositar su fe en supuestamente todos los experimentos y todo lo que hay relacionado con lo que ellos creen. Es necesario creer. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es un privilegio vivir una vida de fe. Y esa práctica de la fe es importante para un mejor vivir. Y no estoy hablando de prosperidad, abundancia en el sentido económico solamente. Estoy hablando de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es necesario creer, primer paso. Segundo, dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La fe práctica es obedecer. Honramos a alguien siendo sumisos, obedientes a ese alguien. La fe en la práctica es obediencia. Hoy, por el contrario, encontramos mucha rebeldía, mucha juventud que creció en el temor de Dios, instruida en el temor de Dios, pero tomándose atribuciones de refutar principios básicos de la palabra de Dios, principios básicos de la fe, quizás porque esos conceptos les ayudan a vivir la vida que ellos quieren vivir, así sea tratando de encontrar respaldo o tergiversando alguna parte de la palabra de Dios, porque no están dispuestos a obedecer. Y el Señor responde aquí, el que me ama, mi palabra guardará. Y qué precioso. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa práctica de la fe tiene que ver con guardar la palabra de Dios, con obedecer la palabra de Dios. Más adelante vamos a hablar de la palabra de Dios en sí misma. Pero en nuestra esencia, la obediencia es factor fundamental. Podemos estudiar la palabra de Dios todos los días, pero si no hay obediencia, no sirve de nada. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor Jesús. No es posible una vida de fe, una práctica de la fe, sin la obediencia. Y esto lo hemos estudiado de pronto con más detalles en otros episodios anteriores. Pero aquí centrándonos en ese camino, en ese sentir de la práctica de la fe,
tenemos que enfatizar en cuanto al obedecer. El mundo moderno no está dispuesto a obedecer. El mundo moderno le cuesta obedecer. Y cada vez va a ser más difícil encontrar que las nuevas generaciones sigan al Señor. Duro decirlo y difícil, pero a raíz de lo que el mundo les está enseñando, de su rebeldía, de que es lo que vale su propia opinión, de que piensa en usted, siga su corazón y siga su sentir y eche para adelante, y entonces adapte lo que dice allá en la escritura y tómese la libertad de cuestionar todo. Sí es importante estudiar, sí es importante indagar, sí es importante quizás cuestionar desde el punto de vista de mirar, comprobar más que cuestionar, que lo que me enseñan es cierto, pero siempre con la fe. Si yo me aparto de la fe, he dicho también muchas veces en el último tiempo, yo con la palabra de Dios puedo comprobar muchas cosas que muchos siguen torcidas por una mala interpretación de un pasaje de la palabra de Dios. Cuando yo me aparto de la fe y quiero encontrar mis propias respuestas o quiero encontrar sustento a lo que yo quiero creer en la palabra de Dios, es probable que yo lo pueda hacer malinterpretando un texto. Pero es importante obedecer. Hemos hablado en otra ocasión del ejemplo de Saúl, el rey de Israel, cuando Dios lo mandó a destruir una nación y acabar con todo. Y Saúl cuestionó y pues estoy suponiendo lo que pasó por su mente. Pero ¿cómo así? Voy a acabar con todo si aquí hay ovejas, vacas, bueyes, oro que podemos llevar para construcción en el templo y ovejas para sacrificios y yo me voy a llevar todo esto. Por lo menos esa fue la explicación que le dio a Samuel cuando Samuel lo abordó. No estuvo dispuesto a obedecer y Samuel de parte de Dios le dijo, ciertamente es más importante obedecer antes que los sacrificios. Cuidado. Hemos hablado también recientemente de Job, que sus amigos y su esposa le aconsejaron a maldecir a Dios, a cuestionar el momento que estaba viviendo. Porque decía, ¿cómo así? ¿Vamos a recibir de parte de Dios solamente lo bueno y lo malo no? Si el Señor es el que me dio todo lo que yo tengo, o sea, como por qué le voy a reclamar yo a Él. Estaba con su mente puesta en estar sometido, en obedecer a lo que Dios le mandaba hacer. El obedecer es mejor que los sacrificios, es más importante. En esa práctica de la fe o en esa vida práctica de la fe, creer y obedecer. Encuentro otro aspecto muy importante en la vida de fe y es la oración. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 15 al 18, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que uno de los aspectos en los que o en el que más flaqueamos
muchos creyentes es en la oración. ¿Qué tanto tiempo de oración tiene usted a diario? ¿Realmente encomienda usted al Señor su camino, como dice el salmista? ¿Realmente acude al Señor en oración diariamente a derramar su corazón delante del Señor con todas sus preocupaciones, aflicciones, plegarias, peticiones, acciones de gracias? ¿Le da gracias usted al Señor levantarse? ¿Le da gracias usted al Señor al acostarse por el día que pasó? ¿Le da gracias usted al Señor al momento de sentarse a tomar los alimentos? Y en otras circunstancias, ¿le da gracias usted al Señor? Quizás cuando va en un bus o está en un consultorio esperando una cita, que lo llamen, aprovecha ese tiempo para decirle al Señor gracias, o se acuerda de alguna plegaria y la presenta delante del Señor. La oración es importante. Si no fuera, el Señor no diría en su palabra, en este texto que leímos, orad sin cesar. No solamente dice, oren cada que puedan, oren sin cesar. Y el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo dejó en su vida de ministerio, cuando estuvo con nosotros en la tierra, cuando se hizo hombre y vino hasta nosotros, era que se ocupaba él de la oración, dejándonos ejemplo para que tuviésemos conciencia de lo importante que es este aspecto en la vida de fe. Orar sin cesar. Qué importante que es la oración en la vida de un creyente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuánto afán hay en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuánta aflicción? ¿Cuántos momentos difíciles que nos perturban? Pero el Señor nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas esas peticiones de las cosas que nos perturban. Presentarlas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Creer, obedecer, orar. Tres aspectos tan importantes en nuestra vida de fe. ¿Qué evaluación haría usted de estos primeros tres aspectos en su vida? ¿Cree usted genuinamente en Dios? ¿Obedece usted lo que el Señor le dice que haga? ¿Ora usted sin cesar, como dice la palabra de Dios? Qué bueno meditar en cada uno de estos aspectos. Fe práctica es nutrirse de la palabra de Dios.
Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué poder tan importante de la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, es para por dentro esculcar y hacernos sentir cosas que muchos hemos experimentado de un texto bíblico sencillo, cómo el Señor puede impactarnos, tocarnos, movernos, redarguirnos. Es útil además para corregir, es útil para instruir en justicia. Pero miren qué precioso el propósito de todo eso bueno que tiene la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El efecto de la palabra de Dios en su vida y en mi vida es perfeccionarnos, es prepararnos completamente para toda buena obra. De eso se trata. Y por eso tenemos que acudir a la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios a través de las reuniones que hay programadas, los estudios que hay programados, donde predicamos la doctrina de los apóstoles, como dice allá en Hechos. Pero además de oír la palabra de Dios, es importante leer la palabra de Dios. Además de oírla y leerla, es importante estudiar la palabra de Dios. Además de oír, leer y estudiar la palabra de Dios, es importante meditar en la palabra de Dios. Y así como una empuñadura para la espada, no solamente oír, no solamente leer, no solamente estudiar, no solamente memorizar, sino también meditar en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo meditamos si todo lo que oímos es contenido que no nos hace provecho? ¿Cómo meditamos si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo meditamos si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo meditamos si no memorizamos la palabra de Dios? Es tan importante por todo este impacto que tiene la palabra de Dios. Es importante tomar conciencia de ello y realmente empuñar esa espada con fuerza. Para que así, dice el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunos en el tiempo del Señor Jesucristo iban a las Escrituras pensando que allí iban a encontrar los secretos más guardados de no sé qué cosa. Y él tuvo que decirles en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor, dice el Señor Jesús. En la Escritura lo que podemos encontrar es las evidencias del Señor Jesús. Todo en la palabra de Dios apunta hacia el Señor Jesús. A veces queremos encontrar allí algunos
secretos, algunas revelaciones, y lo que podemos encontrar en la palabra de Dios es el testimonio del Señor Jesús, dice en la Reina Valera 1960, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso nos nutrimos de la palabra de Dios, no para hacernos sabios, sino porque encontramos al Señor Jesucristo allí. Y porque en el texto que leíamos antes, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Por eso vamos a la palabra de Dios, no con el fin de hacernos eruditos, sino con el fin de que ella produzca en nosotros ese efecto que nos habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que more y en abundancia, para que produzca esos efectos que ella tiene que producir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nos estamos llenando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con este deseo del Señor que inspiró al apóstol Pablo a escribir esto? La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Está morando la palabra de Dios en abundancia en su vida? Preguntémonos cada uno, ¿está morando la palabra de Dios en abundancia en mi vida? ¿Busco la palabra de Dios para tener un argumento para decir, yo sé más que aquellos? ¿O voy a la palabra de Dios para que ella me redarguya, para que ella me instruya, para que ella me corrija? Importante. Qué importante que es la palabra de Dios en una vida práctica de fe genuina. Entonces, es importante creer, es importante obedecer, es importante orar y es importante la palabra de Dios. Nutrirnos de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La unión, el amor, la unanimidad entre sus discípulos era o fue para el Señor Jesús el indicador a través del cual la gente podía ver en los discípulos el reflejo del Señor Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿A través de qué? Del amor que se dan los unos a los otros. Y esa práctica de la fe se evidencia en la hermandad que vivimos cuando vivimos en comunidad. No podemos aisladamente hacer ejercicio de la fe, cada quien por su lado. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, perdón, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mucha gente hoy día piensa que vivir en comunidad, expresar la hermandad a través de la comunión unos con otros, no es importante, piensan muchos. Pero esa práctica de la fe genuina tiene que ver con la forma en la que interactuamos como un solo cuerpo. La escritura muy sabiamente, inspirada por Dios, nos dejó ejemplos, figuras más que ejemplos, de lo que es la iglesia de Dios, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, como un edificio bien coordinado. Y esa es la hermandad, esa es la comunidad que podemos encontrar cuando nos juntamos como hermanos a exaltar el nombre del Señor. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión unos con otros es importante. Y habla de ese ejercicio de la fe, de esa práctica de la fe, de ese sentir del Señor cuando les dijo a sus discípulos, todos van a ver que ustedes son mis discípulos cuando tienen amor los unos con los otros. Y es un amor que se expresa en comunidad, practicando la hermandad. También la bondad forma parte de esa práctica genuina de la fe. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Esa práctica de la bondad como un ejercicio genuino de la fe. En Santiago encontramos un capítulo completo hablando sobre las obras y la fe, o la fe y las obras. Y hablando de ese ejercicio de ser buenos, de ser benignos. La fe práctica tiene que ver con bondad. No podemos estar aislados del mundo en el que vivimos. Y como dice Santiago, decirle a alguien que está mal, darle una palmadita en la espalda, decirle Dios le bendiga, vaya con Dios. Y ya, es necesario la práctica de la bondad. Así que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y terminamos hablando de la gratitud. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Hace un momento leímos el versículo 16, que nos decía, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. He encontrado en el último tiempo un sentir muy especial en relación con la gratitud. Vivir una vida de fe no es sentir una carga encima, pesada de llevar. A veces usamos el texto de que la senda ancha y la senda angosta
para decir que la vida cristiana es tortuosa. Y entonces vivimos amargados porque nos toca muy difícil, porque nos toca sufrir. Pero el Señor ya sufrió lo que tenía que sufrir. Y él mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces eso es lo que nos motiva a tener gratitud. Cuando estamos amargados, atribulados, creyendo que todo para cada uno de nosotros es más difícil porque pobrecitos nos tocó la difícil, nos va a costar trabajo la gratitud. Pero cuando entendemos que el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, que Él pagó todo lo que había por pagar, y creemos y le creemos a Él, por eso el primer punto de creer, Él nos ha dado todo, nos ha puesto en lugares de privilegio, y eso debe llenarnos de gratitud. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Encontramos muchos otros textos donde se nos insta a ser agradecidos. Si vivimos una vida práctica de fe, debemos manifestar gratitud. Y cierro con este versículo que lo he martillado bastante en el último tiempo, porque a mí particularmente me ha dicho mucho el Señor a través de este versículo, y es el versículo 28 de Hebreos 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, este texto está después del capítulo 11, donde se habla de la fe, el capítulo central dedicado a la fe, donde se mencionan hombres y mujeres de fe. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud. Una gratitud que nos estimule, que nos lleve a servir a Dios, a agradarle con temor y reverencia. Qué importante la gratitud. Sé que hay mucho más que decir sobre la práctica de la fe, sobre el ejercicio de la fe, pero ojalá que esto nos ayude a que usted y yo vivamos una vida de fe genuina, que es mucho más que religiosidad, que es mucho más que cumplir unas normas, que es mucho más que vestirnos de piadosos, que es ejercitarnos en la fe, que es creerle al Señor, que es obedecer al Señor, que es tener comunión con Él a través de la oración y a través de la palabra de Dios, que es tener bondad, que es tener gratitud, que es amarnos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude a poder vivir una fe genuina en la práctica. Amado Dios y Padre, te damos gracias, porque eres tú quien nos llenas de todos los recursos que necesitamos para vivir genuinamente una vida de fe. Líbranos, Señor, de la religiosidad y ayúdanos a honrarte a ti en todo lo que hacemos. Alabado sea tu nombre, oh Dios, exaltado seas para siempre. Por medio del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Muy bien, y así llegamos al final de este espacio, dándole gracias a Dios, dándole gracias a usted por acompañarnos hasta acá. Nuestra oración es por cada uno de ustedes, quienes nos ven, nos escuchan, quienes nos abren este espacio para escuchar lo que el Señor quiere compartir a través de lo que hacemos aquí cada domingo. Que el Señor le bendiga. El Señor bendiga su vida, bendiga su hogar y a cada uno de los suyos. Feliz domingo, feliz semana. Chao, chao.